El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernán Dobry dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un escritor, poeta, pintor y compositor argentino. Estudió física en la Universidad de Buenos Aires e historia en la Universidad de Palermo. Sin embargo, desde chico comenzó a escribir poesía y a componer canciones, algo que no ha abandonado hasta hoy en día. Ha dedicado buena parte de sus composiciones al tango, pero también a ritmos latinoamericanos. Ha trabajado durante varios años junto con el guitarrista Raúl Luzi en la composición y producción de 5 álbumes. Este trabajo en conjunto lo llevó a crear un nuevo concepto de música llamado Rúa, ritmo urbano de Buenos Aires, para englobar sus composiciones. Además, en el campo literario, cuenta con una vasta cantidad de poemas escritos. Entre su discografía se encuentra Tiempo Virtual, Un Sueño Horizonte, Invocación, Órbitas Urbanas, Atemporal. Sus poemas aparecen en las antologías Poesía más Poesía e In Nomine Auschwitz. Hoy nos visita en La Usina del Tango Mario Dobry. Y quiero aclarar una cosa, es quizá el programa más difícil que me toca hacer, porque siempre es difícil entrevistar a su padre. Entonces, hoy, porque nos conocemos un poco nada más. Así que, con esto dicho, arranquemos. Es difícil, después de tantos años de tener a mi hijo y formularle preguntas, responder a las preguntas de él. Drama de todo padre. Muy bienvenido Gracias, a Madrid, Juan. Con nosotros. La verdad que para mí es un ejercicio de reflejo, porque yo también tengo un papá con el que compartimos muchos momentos familiares y profesionales, y que desde hace ya mucho tiempo vivimos en continentes distintos. Algo por lo cual están transitando vosotros. No vamos a hacer terapia ahora, pero bueno, es un caso, son cosas especiales, ¿no? Que mueven mucho las fibras, ¿no? Y estos encuentros y despedidas de estar permanente. Y creo que el tango tiene algo de eso, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Es doloroso ver irse a los hijos, primero de la casa, porque uno cree que la infancia y la familia es una eternidad, y luego cuando van creciendo y empiezan a tomar su camino, irse de la ciudad, del pueblo, y más dramáticamente cuando se van del país, porque cuando están en el país uno puede vivir a gran distancia, pero es como que está en el ámbito. Y cuando se van a otro lugar es como que se desatan totalmente de las manos y de uno. Es una tarea muy dolorosa y que arriesga todos los años de vida que a uno le toca vivirlo por delante. Uno nunca se conforma de que sus hijos estén lejos. Lo digo por ustedes que son hijos de padres que viven en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si uno tiene la suerte de tener salud y poder cruzar el mar y acercarse, es bueno, porque de pronto lo asimila a las culturas nuevas donde están viviendo y ven el crecimiento que han tenido ustedes en estos casos particulares. No todos los casos pasa lo mismo. No obstante eso, a veces pensando en mis abuelos, en mi familia, al fin y al cabo mi familia vino de Polonia y vino de Rumania y también tuvieron que hacer el camino de vuelta. Hay una foto que tengo ahí que me quedó de un extraño ser barbado, serio, y una mujer jovencita de 18 años. Era mi abuelo que había vivido en Rumania. Con el tiempo me enteré que era la única foto y última foto que se sacó ante su hija de 18 años que iba a emigrar a Argentina. Nunca más la vio. Y yo cada vez que lo miro y miro sus ojos y me miro a través de él y él me mira a través mío.
y siento una extraña sensación de que nos seguimos comunicando, aunque ni nos conocemos y no nos conoceremos nunca. Bueno, así son las cosas de la vida. Pero eso está plasmado en todas las letras del tango. Sí. El vuelvo a la casita de mis viejos, el retorno siempre y esa cuestión del que se fue y el que vuelve, ¿no? Sí. El tango tiene una mistura muy grande desde las épocas de donde nació, envuelta en las influencias extranjeras, en todo momento del tango. Incluso nuestros grandes baluartes musicales, algunos en forma directa son inmigrantes y otros son hijos de inmigrantes. Y estamos hablando tanto de letristas, cancionistas, instrumentistas, de todo tipo. O sea, el tango es la conmiseración de esos sentimientos múltiples de la inmigración hacia una ciudad absorbente como ha sido Buenos Aires. Y es más eso, ¿no? Una ciudad que un país, ¿no? Así, el tango es Buenos Aires, no demos vuelta. Habrá cantantes que son de Santiago del Estero, de Mendoza, uruguayos, la comparsita es uruguaya, no. Ledesma es santiagueño, no. Todos son de Buenos Aires. Buenos Aires es la ciudad, puedo decir, más generosa de toda la República Argentina, y no me equivoco. En Buenos Aires uno llega y uno ya es de Buenos Aires. Nadie le pregunta de dónde viene. Consigue trabajo, habla con la gente, nadie te pregunta si venís de afuera, o valés o no valés, o querés que ser o no querés. Si vas a una provincia, si sos porteño, te llegan trabajo, te hacen esto, aquello. Buenos Aires no. Buenos Aires no tiene una inmensa personalidad, pero es generosa. Los porteños somos seres muy generosos. Y a nivel de escritura, te dedicaste a dos sectores muy puntuales de la escritura. La poesía propiamente dicha y la letrística para canciones. ¿Qué diferencia hay entre la escritura de una y de la otra? En ambas uno debe tener algo consecuente con el arte. Es el amor y la pasión por la musicalidad de la letra, de la palabra. Uno debe amar la textura y el tenor y el volumen de las palabras. Si no tiene ese amor, que es innato, entonces es difícil escribir cualquier cosa. En mi caso particular, yo comencé con la poesía muy chico, cuando tenía 9 años. Y luego el tango o la música, no tuve que hacer ningún esfuerzo. En mi Buenos Aires, el tango era, uno abría la radio y escuchaba tango. Nosotros íbamos con mi mamá a un club que se llamaba Obreros y Empleados Municipales. En los carnavales a la noche nos quedábamos un poquito más, mi mamá íbamos a la pilecita de natación y eso, y a la noche venía Juan D'Arienzo y Valera Valerita. Nos quedábamos en la pista y empezábamos a cantar a la voz, a Echagüe y a la orquesta, y nadie me enseñó nada, yo era eso, era mi ámbito, cada cosa era Por eso decís mi Buenos Aires. Mi Buenos Aires. Incluso tu vecino de cuadra era Pugliese. No era mi vecino de cuadra, era mi vecino de pared. Pared lindante. La pared contigua mía era la de Don Osvaldo. De Don Osvaldo, de la Beba. Sí, claro. Y así que yo lo veía a Don Osvaldo todos los días al lado mío de mi casa. Claro, y ese deslumbramiento de mi Buenos Aires es casi metafísico, ¿no? Sí. Porque abre la posibilidad de que haya muchos Buenos Aires distintos, ¿no? No cabe duda, no cabe duda. Más te voy a decir, hay algo que se perdió de Buenos Aires hoy.
lamentablemente. Yo suelo reunirme aún a comer cada tanto tiempo con los muchachos del barrio. A vos fíjate que la palabra barrio no quiere decir nada, porque barrio significaba para nosotros la cuadra, la manzana, Sí, la barra, ¿no? la barra, y la de la otra cuadra era otro barrio. Era otra gente, eran extraños, ¿no? Y la otra cuadra, y cuando nos reunimos, Cuando no rivales. jugamos Claro, al fútbol. Bueno, y entonces nos encontramos ahora y somos del mismo barrio, pero otro de la otra cuadra. Y el otro, pero sin embargo todos sabemos la historia de Doña Juana, de Pepe, de Juan, sabemos las historias. Uno creía que las sabía uno solo. No, las sabíamos todos. Aparte es como una mitología muy porteña, ¿no? Muy barrial, Sí. porque hace poco con unos amigos nos encontramos y había uno que como que no encajaba y uno dijo no, porque él era del otro lado. Y era verdad, porque Sí. me acordé con esto que vos dijiste. Y desde siempre fue esa diferencia, Sí. ¿no? Es una cosa muy, muy porteña eso, Pero ¿no? De los hoy no. barrios. Pero eso, Hoy ya no existe, decís. No, mira, estamos en el caso de Hernán, ¿no? Nosotros vivíamos, cuando él nació, en lo que sería el barrio Recoleta, Palermo. Sí. Con la masificación de la ciudad, la peligrosidad de la ciudad, él no conoce la vereda. La transitaba del brazo mío. Creo que no tiene ni un solo amigo de la cuadra, ni de enfrente ni de al lado. no, ni siquiera sabés. No tiene amigos, Hernán. No. Hernán está lleno de Es un tipo amigos. muy particular. Lleno de amigos, pero del club, del Pero no- colegio. sí. de Pero los aparte lugares. ni siquiera sabés, en muchos casos, quiénes son los del edificio. Bueno, claro, también Ya- estamos ya hablando, pretender a la cuadra- muy del centro, ¿no? Claro, pero pero- pero en muchísimos barrios. O sea, Sí, hoy sí, cada sí, vez claro, más sucede. porque Edifican. han derribado cada vez más casas y hay más edificios. Entonces, la gente deja de... O sea, antes conocías, el de al lado tuyo era uno. Hmm. Hoy el de al lado tuyo Sí, son 36. Yo te puedo, Entonces, mira, no es te quiero imposible mentir. conocer a todos. No, entonces te puedo contar a vos. Te puedo decir casa por casa, de la manzana donde vivía, y enfrente y de la otra, vecino por vecino los nombres. Pero escuchame una cosa, eso es una cosa que se transformó de la ciudad. ¿Ah, sí? ¿El tango se transformó? Sí. ¿Sí? ¿O sigue siendo, hay un tango? No. Pues todos los son tangos, ¿el tango cómo funciona? El tango anterior, bueno, el tango tuvo muchos caminos, ¿no? Estamos hablando de los años 40, 50. Sí, la época donde es el tango, ¿no? Donde ya está ordenada la orquesta, la música y la letra, el canto de tango, y todo eso ya está planteado en el tango. Un fenómeno que se dio entre los 40 y 50 y algo. Pero hoy la masificación hace que los letristas que escriben no escriben particularmente de ningún lugar en especial. Buscan mismo la dinámica de la música de Piazzolla, no escribe sobre la ciudad, escribe mirando de arriba la ciudad. O sea, es como que vos te asomás acá a Madrid y la ves desde acá, y desde acá la sentís, la palpitás, escuchás las vibraciones de la ciudad, de las cosas. Antes no, estabas metido en la cosa. Y ahí, desde ahí escribías vos. Está bueno eso, es como la diferencia entre un voyeur y un participante, digamos, ¿no? Así es. Así es. Esa es la diferencia de hoy, mismo la música de Piazzolla, dice en forma particular. No digo Rovira, porque Rovira era lo mismo, en la misma forma. Claro, Rovira también, ¿no? Lo mira desde arriba, decís. Y sí, no cabe duda, con la música dodecafónica, que incluso incluye algunos tangos, él está mirando las vibraciones que le llegan y la ciudad es un imaginativo de esas vibraciones. Claro, pero no es una vivencia propia de la ciudad. No decís. es directamente una consecuencia del tipo que está en el bar y la chamulla y habla desde el bar. ¿Cuál es la diferencia poética entre un tipo como Mansi, por ejemplo, Sí. o Cátulo, que son para mí, no sé, mis ángeles de la guarda, y un letrista de hoy en día que mira la ciudad, como vos decís, palpitante desde otro lugar, y un tipo como Cátulo o como Mansi? ¿Cuál es esa diferencia? Explícamela Hay varias diferencias. de lo más técnicamente posible. Sí, hay varias diferencias. Tocaste dos poetas, Cátulo y Mansi. Hay un trío ahí.
Sí, sí, sí. Piana, Cátulo y Mansi. Muchachos que a los 17 años se conocieron ahí en Boedo y formaron una barra. Había también todo un movimiento poético que se adentraba en Buenos Aires, que fue el modernismo, que llevó a un tipo de poesía de Alejandrino, con Cedeño, Esteban Flores, con todos ellos. Uh-huh. El tango fue el receptáculo del modernismo en la poesía argentina. ¿Pero de dónde venía el tango entonces en ese momento? El tango venía... No, el tango era de la ciudad, la letrística y todas las cosas venían del mundo, se acercaron y entregaron el material. El modernismo lo traía Rubén Darío. Claro. ¿Pero qué decís? Que, por ejemplo, Cátulo, Mansi agarraron ese modernismo. No se quepa duda. Eso fue lo representante. Celedonio, ellos, Carícamo. Todos fueron representantes del modernismo más feroz dentro del tango. ¿Discépolo? Discépolo no tanto. Discépolo fue, ahí está, cuando vos hablás del tipo que hace una introspectiva de él sobre la temática, pero la forma poética sigue manteniendo el modernismo. Claro, pero eso es Discépolo. Sí, porque no te olvides que en el modernismo lo que impera en la poesía es la belleza. La belleza. El caso por eso más esas descripciones, por ejemplo, como Sur, de Mansi. Sí, por ejemplo, el más representante cabal del modernismo en la poesía va a ser Lepera. Claro, bueno. Lepera va a ser el modernismo total. Es un tipo casi como olvidado, hasta medio puesto aparte, ¿no? Dejado de costado. Bueno, porque no te olvides que... ¿Por qué? ¿Por brasilero? No, que fue brasilero de casualidad. Te lo pregunto. No, fue por dos cosas, o por tres. Vamos a empezar por la más terrible, la envidia. Claro. Si vos tenés un éxito y todo, 2 te aplauden, 10 te envidian. Dejá, así es la vida. Aparte Lepera la pegó, ¿no? Con Gardel. Y en los últimos 3 años fue una bestialidad. Y aparte ser el letrista de Gardel. Claro. Que todos quisieron ser, pero pocos lo fueron. Bueno, porque Gardel inventa el tango canción. Exactamente. Y para eso necesitaba un letrista que interpretara el tango canción. Y entonces Lepera, que incluso muchas letras tienen Amado Nervo, sí, El día que me quieras y todas las cosas, tienen la influencia directa del modernismo. Y esa belleza de imágenes, como hacía Rubén Darío, ¿no? La princesa es la triste. La letra quizás lo decía. La letra de Soledad, por ejemplo, de Cuesta Abajo, es impresionante, ¿o no? No impresionante, bellísima. Ahora, los demás, como habían nacido del barrio, por ejemplo, él pinta el barrio, pero es como una pintura impresionista. Mientras que Mansi no es una pintura impresionista, es un expresionismo puro. Lo expresa el barrio. El otro pinta una imaginación, barrio, plateado por la luna, es como una pátina del barrio. El otro no, el sur, todos los temas son profundamente mencionados. Claro, las calles y las lunas suburbanas, ¿no? El otro mete adentro del barrio. Transita y camina el barrio. Claro. Lo mismo Cátulo. Tengo ¿no? la suerte de ser íntimo amigo de Carlitos Castillo, el único hijo de Cátulo. No olvidemos que Cátulo no era un letrista bueno. Aparte, para mí, el más genial. Era un gran pianista, un gran músico. Escúchame, ¿cuál es la diferencia entre un poeta y un letrista? ¿Hay diferencia? Sí. A ver. Perdón, te estoy exprimiendo, disculpame. No, sí, hay una gran diferencia. El poeta consolida su tema poético a través de la melodía propia, no solo de la musicalidad de las palabras, sino de su propia musicalidad interna. Un poema es una obra entera para ser dicha. O sea, uno no puede decir... Tiene su música interna propia lista. Nada más. No hace falta nada. Nada. El letrista, yo a veces tengo peleas con esas cosas. El letrista es una poesía menor. Uh-huh. Ahora, ¿qué quiere decir menor? No quiere decir menor calidad. Tiene menor ángulos de libertad que las que tiene el poeta. Por ejemplo, la música la pone
el músico, Claro. que determina el rumbo. Si vos agarrás una letra cualquiera y le pones una música tropical, te va a ser una canción tropical. Si le pones una música de tango, será un tango. Es decir, el que determina el rumbo va a ser la música. O sea, la música es muy fuerte siempre, ¿no? Es fuertísima, ¿no? Pero el letrista, el poeta, pierde esa condición de libertad que es la musicalidad que tendría su propio tema, su propio escrito. Tenés un ejemplo ahí, y hablando de tango. El poema que tenés ahí para que compartas, para que leas, nació como poema. Ese es ¿cuál decís? El poema al tango. Al tango. Ese es un poema que yo escribí al tango. Uh-huh. Bueno, dice así. La sombra de la tarde sobre tu rostro en sombras socava ese silencio que habita en mis nostalgias. Estoy casi de pena, envuelto en las tinieblas de sus labios de seda. Sobre la espera gris del humo que se queja, las notas imperfectas del bandoneón resuenan y siento que la bruma se abruma entre su pelo y el horizonte gira, tambaleando en un gesto. No estás. Y mi esperanza se resuma en su pecho, brotando de la turbia solidez de los miedos, y el diapasón emerge esquivo en el regreso bajo el eco feroz de un tango y su lamento. Los gritos industriales del barrio que se humillan tras la niebla el repliegue de un corazón que espera, se agitan con las luces del lampadario en sombras y su rostro vacío se transforma en presencia. La grotesca agonía de Cariátides muestra el torso desnudado de la angustia agrietada sobre la luz trizada del empedrado oscuro en la calle más negra del abismo de piedras. Del fondo de mi alma rebrotan las palabras del adiós y el olvido, y aquel detalle oscuro, y el eco de su voz es una antigua historia donde naufraga el tiempo y se anuda el destino. Es un poema que escribí sobre el tango hace muchos años, ¿no? ¿En qué año? Debe ser como 20 años atrás. Pero ese es un poema, ¿no? Estábamos con... ¿Y en qué variaría si se convirtiera en canción? Como lo estoy diciendo, en mi ritmo. Y por ahí Juan está al mismo momento pensando en la musicalidad, cómo se tocaría. Estamos entrevistando a tu padre. Yo no tengo nada que decir, pero comparto mucho. Si me dejan expresar un segundo, comparto mucho la opinión que dice él, el poeta. O sea, un poema lo lees y ya no hace falta nada. Y en cambio un letrista pues trabaja más en la parte técnica de acomodar las palabras a una camisa ya hecha, ¿no? O al revés hay veces, porque hay veces viene el poeta con el poema o con la letra y te dice qué música le pondrías. Sí, pero el letrista cuando viene ya con la letra, viene con una letra, no viene con un poema. Sí. Es decir, viene con una letra sabiendo que es, como dice tu padre, una poesía menor que dice, bueno, mira, tengo esta letra, él tiene una música ritmada, a veces incluso trabajan con otras músicas, ¿no? Sí. Como si fuese, agarran un tema de los Beatles y le sacan todo y le ponen una letra de ellos. Sí. Y entonces te la dan. Eso ya no tiene música, digamos, pero necesita una música para poder vivir. Un poema, qué sé yo, recién venía ahí en el tren, de Borges, ¿no? Hay en cierta calle, que es impresionante, una esperada voz me esperaría, que es increíble, y lo venía leyendo y no hace falta nada. Vos sabés que, hablando de Borges, ¿Quién le va a poner música? hay un poema. Bueno, el osado fue Piazzolla. Bueno, Se ahí juntaron ya dos osados. un día si querés me haces una entrevista y te digo lo que pienso. Pero bueno, sí. Yo me acuerdo un tema, siempre, conozco bastante la poesía de Borges, y bueno, de chico yo sabía, yo hay un poema de Borges
que no es un poema común, porque Borges escribía muchas veces sonetos, ¿no? Y bellísimos sonetos. Y hay un soneto que se llama Junín. Sí. Soy, pero soy también el otro, el muerto de mi sangre y de mi nombre. Soy el bravo señor y soy el hombre que detuvo las lanzas del desierto. Vuelvo a Junín, donde no estuve nunca. A tu Junín, abuelo Borges, me oyes, sombra o figura trágica, o desoyes en tu sueño de bronce esta voz trunca. ¿Acaso miras por tus vanos ojos el épico Junín de los soldados, el árbol que plantaste, los tejados y en el confín la tribu y sus despojos? Te imagino sereno, un poco triste. ¿Quién me dirá cómo eras y quién fuiste? ¡Qué Borges! Mirá, te voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento, Hernán, perdón. Todo suyo. Que lo tengo acá, que lo venía leyendo en el tren, porque es que es impresionante. Dice, en cierta calle hay cierta firme puerta, con su timbre y su número preciso, y un sabor a perdido paraíso que en los atardeceres no está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría, en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son. Otra es mi suerte. Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero. Solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. A mí me parece... Date cuenta que dijiste dos palabras ahí, descomunal, me parece. pero las dos palabras ahí determinan el poema. A ver. La basta Sí. y la última, como ella decía, abstractas. sí. ¿Sé por qué determinan? Son dos adjetivos en la calidad de Borges que anticipan el sujeto. O sea, Borges no dice la noche bella, Dice la dice bella noche. la bella noche. Y date cuenta. Es verdad, claro. Es verdad, en cierta puerta. Bueno, eso es lo que tenía la literatura borgiana. Yo acá hay mucho de esto, porque yo, en la estructura que vas viendo, Sí. la adjetivación casi siempre anticipa al sujeto. Y eso le da una rítmica al poema completamente diferente. Ahora un cambio que hay, una diferencia que hay entre la letrística y la poesía. La letrística está para ser cantada, para ser ejecutada, ¿sí? Y tiene un ritmo que se lo pone la música. La poesía también lo tiene, pero no tiene esa marcación. Y cuando lees vos un poema, lo lee diferente otro, y muchas veces uno le escucha a los autores que han dejado grabados sus poemas, y después escuchás a otros leer ese poema y lo leen totalmente diferente. Yo te lo dije a vos muchas veces, Hernán, que mi lucha y discusión ha sido esta que estamos hablando. Yo dije, la poesía y la soberbia de los poetas, de tener un dominio total de esto, ha hecho que los poetas dejaran de estar. Entonces, de pronto ese poema que yo leía casi con una forma y todo, hay una concepción interna para escribirlo. Hace falta puntuación en la poesía. No es lo mismo que lo cante alguien con una voz de soprano, una mezzosoprano, un tenor o algo. El poeta tiene una voz que dice cómo quiere leerlo. También hay una puntuación de tiempos que lo tiene que agarrar. Eso tiene que estar puesto. ¿Por qué? Porque esa es la forma como la poesía puesta arriba de un escenario puede atrapar. Bueno, hay un compositor, John Cage, que escribía sus conferencias y escribía las frases con el tiempo. Hay un libro, uno de los más grandes libros que yo conozco, se llama Silencio, de John Cage, donde tiene todas las conferencias. Un tipo muy provocativo, ¿no? Y entonces tenía las conferencias escritas y tenía frases y el tiempo en el que tenía esas frases. Sí. Entonces, por ejemplo, esta frase la digo en 5 segundos y después me quedo callado 10 segundos. Y después digo una frase en 40 segundos y el próximo minuto en silencio. Y lo tenía todo... Juan, no solo eso.
A veces cuando vos escribís un poema o cualquier obra, estás en un ámbito. Y de pronto decís, soy. Y golpeás. Eso tiene que estar. Porque eso arma la dinámica de lo escrito. El sonido, soy. Y se siente algo en amor. Eso tiene que estar incorporado. Eso arma el esto. Hace mucho tiempo atrás yo hice una obra de teatro musical y poética, que se llama Invocación. Vos fuiste, sí, él filmó ahí, lo cantaba Silvia Reyes, eran todos temas míos, todas las cosas. Y yo ahí apliqué los conceptos que yo tenía. Subí al escenario, estaba bien en la obra, hubo gente que conocía, Virginia Lagos, estaba todo. Fue un impacto, porque ahí estaba recitando, diciendo poesía, pero lo decía a través de los conceptos que yo tenía, no el poema, la escenificación de la poesía. Y los poetas hemos perdido valor porque hemos perdido la escenificación del poema, que no es la recitación, el gran recitador. Había grandes recitadoras que llegaban a estadios, ¿no? Berta Singerman, sin más lejos. Pero yo no hablo de eso. Hablo de que el poeta esté arriba y pueda decir y atrapar con su forma de hablar, con su forma de expresarse a todo un público. Eso lo hemos dejado a un simple papel o unas simples letras escritas sobre eso y nada más. Es una gran apuesta por la honestidad también, ¿no? Sí. Porque es lo que uno piensa, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de miles de conversaciones con Horacio Ferrer sobre este tema. Bueno, Horacio, ahí te ves, Horacio se subía arriba del escenario e interpretaba, no regalaba la poesía. Sí. No la regalaba. Era él. Y eso es. Borges, que además de escribir muy bien, era Borges. Que le costó mucho. Nunca sacó el premio Nobel porque era Borges. Escúchame, ¿cómo conviven en una misma ciudad tipos como Borges, el peronismo, Piazzolla, Ferrer, D'Arienzo, el rock, la droga, la prostitución? ¿Cómo se convive todo? ¿Cómo un ciudadano de a pie, como has sido tú, y lo sos, cómo lo lleva en el cuerpo eso? Es como la medicina. Si vos tomás 2 pildoritas, te hace bien a la salud. Si te tomás 5, vas al hospital. Y si no tomás ninguna, también vas al hospital. Es decir, Claro. todo a su medida y consecuentemente anda. Cuando las cosas comienzan a desmadrarse, ya no andan. De pronto, muchísimo peronismo que ahoga a todos nos mata. Muchísima droga, mafia y todo nos mata. Muchísima cultura dirigida y personalizada nos ahoga. Es decir, una ciudad es el ámbito de las consideraciones y estados de la gente y sus circunstancias, como diría... La gente y sus circunstancias, pero es muy intenso Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires... Es uno de los lugares más intensos que yo conozco. Yo conozco muchas ciudades importantes del mundo. Es una de las tantas ciudades de importancia del mundo. Uno, cuando pisa Buenos Aires, le vibran los pies. Hay pocas ciudades donde uno llega y le vibra, se mueve, la ciudad se mueve. Es por todas estas cosas. Pero cuando las cosas se desmadran, se hace mal a sí mismo. Y en todo esto que decís, ¿cómo explicas el concepto de ritmo urbano de Buenos Aires? Ritmo urbano. A mí se me ocurrió... ¿Lo ves, está visto el ritmo urbano de Buenos Aires desde adentro de la calle o visto desde arriba? Hay una cosa, cuando se me ocurrió que yo le dije a Raúl, le estoy hablando de Raúl Lucy, sí. Vos lo conocés bien, a Raúl lo conocés de memoria, que es un guitarrista de excepción. Extraordinario. Yo le dije, Raúl,
vamos a llamar al movimiento nuestro Ritmo Urbano Buenos Aires, porque la idea es la cercanía que tiene el mundo a través de los medios de comunicación, que nos hacen estar en todos los lugares al mismo tiempo. Tenemos la influencia desde la música japonesa, americana, cualquier música, acá, aquí y ahora. Además, nosotros somos terrenos, vivimos acá, pisamos acá, pero tenemos todo esto. Hoy debemos usar todas estas cosas que nos llegan del mundo, que influyen sobre nosotros, y manifestarla, pero a través de nosotros terrenalmente en Buenos Aires. Y a esto le vamos a llamar Ritmo Urbano Buenos Aires. No hace falta escribir como Piazzolla, ni como fulano, ni como mengano. Puedo tener la influencia de todos, metiéndome, pero es canto de la ciudad, porque yo vivo acá, me manifiesto acá y puedo acá. Y esto es a lo que llama el Ritmo Urbano Buenos Aires. ¿Y en la poesía eso cómo se traduce? Es lo mismo. No te olvides de que cuando, tanto Borges y todo, uno ha leído desde Baudelaire a Rimbaud, vos un día te fuiste a visitar a un poeta búlgaro, a Babsadov, y a... Sí, que... ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a tener amigos? Bueno, fui solo. Claro, el tipo más raro. Uno recibe la influencia de todos y a través de ellos escribe. Porque no olvidemos algo, cada uno de nosotros es el representante de la raza humana. Cada uno, es toda la raza humana. Pero te lo preguntaba desde otro lado, de la forma de escribir. Sí. O sea, no de lo que es el concepto del Ruba en la escritura, sino cómo se traduce eso, si en esa forma de escribir que contabas antes del antiguo tango, del que lo que pasaba en la calle, lo que pasaba en eso, que lo viviste, pero también viviste la otra parte, la de el que no escribe sobre un lugar. En tu caso, sí. Eso en el Ruba, ¿cómo se conjuga? ¿De qué forma es? Y desde hoy uno debe vibrar en consonancia con la ciudad y sus relaciones. La ciudad y sus relaciones. Yo no puedo escribir como hablábamos recién, como Mansi, hablar de Pompeya más allá de la inundación. Primero, que no se inunda. Segunda, que Pompeya ya no tiene mal dicho ni nada por el estilo. O sea, yo voy a Pompeya, yo a veces hago un chiste, teníamos una empresa en Pompeya y vivía en Palermo. Como decía, yo viajo todos los días por el sur de Italia, pero... y claro, iba de Palermo a Pompeya. Y lo hago colectivo. Y colectivo aparte. Y bueno, y yo escribo así, y tenemos eso, ese es mi mundo. Y otra persona que vive en Madrid va a escribir desde su mundo, desde acá. Ahora, todas las influencias las tiene, pero las influencias tienen que servir para que escriba lo que está acá. Porque es la única forma que lo que está acá me va a enseñar a mí que estoy allá. Ahora, escribiste mucho tango, pero también escribiste ritmos latinoamericanos y has escrito incluso obras con música pop. ¿Qué diferencia hay a la hora de sentarte a escribir y trabajar la letra, no es fácil, el cambiar esos ritmos? No es fácil porque el arte tiene la forma de la simbiosis que hacen los artistas. Un artista va arriba del escenario y caracteriza a Molière. Y después sale y hace una obra de Shakespeare. Y en cada uno tiene que tomar los personajes y vivirlos. Después se despierta y sale haciendo. Lo mismo hace cuando escribís una letra para hacer una música, un joropo, o escribir un vals peruano, o escribir una samba brasilera, o escribir un huayno, o escribir algo. Tenés que meterte en el personaje de la zona y desde ahí fluir. Y es un ejercicio poderoso, no de letras ni de mente, es un ejercicio corporal, estomacal, porque la música y la poesía nacen en el estómago. No sé si estás de acuerdo vos, pero nacen en el estómago. Las tripas hacen sentir esa emoción que el escritor o el poeta o el músico va a expresar.
Y si uno consigue eso, escribe. Y si no, no escribe. Sí. ¿Cuál fue la primera vez que te sorprendió el tango? No se podía decir, porque yo nací... No tenés recuerdo de eso, digamos. No Ya te digo, vino... tenía mi mamá, teníamos 6, 7 años y veíamos... Y yo estaba entusiasmado, lo veía cantar a la voz de Echagüe y arriba del escenario, los bailarines bailando, y de pronto se paraban a escuchar... La orquesta. Y claro, a la orquesta. Y escúchame, esa fue digamos una época de oro del tango. Sí. Después vino una gran curva que duró muchos años. Muchísimo. En pendiente. Y después recién a partir de los 90 empezó como a... Porque no te olvides algo, fueron otros hechos. La televisión. Sí. La televisión abarcó a todos. Hoy la televisión no da nada. Pero en esa época, yo me acuerdo la primera vez que llegó la televisión al barrio. Iba a jugar Argentina contra Inglaterra, un partido bajo la lluvia de la puta madre, que llovía como loco, y jugaba la delantera de Argentina, la formaba la delantera Independiente. Estaba Grillo, Checunato, Micheli, toda esa gente. Y en el barrio, en un bar de la esquina, Álvarez Thomas y Elcano, un bar ponían un televisor, una novedad. Entonces, partido. Todo el barrio se fue al bar. Claro. Y yo, que era chiquitito, me metí por abajo de las mesas para ver eso que estaba ahí arriba, que era el partido de Argentina contra Coso. Esa fue mi primera sensación de esa televisión. Ese impacto duró años para que cada casa tuviera un televisor. Y el tango se fue acoplando paulatinamente a la televisión. O sea, el espacio que dejaron los clubes, los lugares bailables, fue ocupándolo eso. Claro. Yo vi, cuando hablamos de Piazzolla, juro, porque lo sé y lo viví yo había ido a Calle 14, en el segundo lugar que estuvo Calle 14, no en el primero. Yo tendría 20 años. Entro en abajo, un sotanito abajo. Tenía un recobito abajo. Fui a escucharlo a Piazzolla, porque a mí me gustaba todo. Me gustaba Rovira, me gustaban las cosas. ¿Sabes cuánto éramos en la sala? Si no éramos 6 o 7, más no éramos. Salí de ahí, había una mesa llena de libros de poesía. Y me compré ahí un libro de poesía de un farra, de Carlos de la Púa, La Crenta Engrasada. Te cuento lo que pasó todo. Y éramos así. Era un fenómeno que fluía. Pero era como una época de resistencia a la vez, ¿no? Era eso, una época así, fluía, así. Yo tenía 20 años, también estaba lleno de ideas y de magias mentales. Vos y el mundo. No era, cuando digo yo, digo No, todos. porque Cuando digo yo, digo todos. los años 60 eran unos años fuertes. Sí. ¿Y el tango tuvo significación política? ¿Tuvo significante político? ¿Se significó políticamente en algún momento? Cuando era los años 40, 50. No, sí. hablo después. ¿Qué? Hablo después. Durante esa época, hablo desde que apareció, por ejemplo, el Club del Clan y que el tango se fue como... dejó de ser la música de la juventud, digamos, ¿no? Bueno, hubo irrupciones, incluso, incluso irrupciones de cantantes. Tu tía, sin ir más lejos, fue alguien que quiso agregar algo más en la vocalización del tango. Eso no cabe ninguna duda. Las primeras cosas que tu tía empezó a cantar, yo me acuerdo de ella. Éramos jóvenes todos, ¿no? No éramos, pero el Club del Clan fue otro fenómeno. Fue lo que yo te estoy hablando, la televisión. Después los cantores de televisión y apareció el Negro Juárez, siendo el músico que era, la voz, la pinta que tenía el Negro. Era impresionante el Negro, ¿no? Yo me acuerdo que el Negro era jovencito, tenía una pinta que mataba, una voz que hacía esa forma de que la voz llegaba a un lado y continuaba. Era como Pavarotti, lo dice que llega ahí y cuando todo llega ahí, llega algo más. Bueno, el Negro era eso. Pero es también un personaje de la televisión. Claro, como el Negro Lavie, ¿no? El Negro Como el Negro Lavie, ¿no? Falcón. Al Negro Lavie, yo tuve sonido más de él, ¿sabes cuándo?
cuando reemplaza en la orquesta de Varela. Ah, sí. Claro, Lo contó cuando vino acá. Sí. Claro, cuando era muy joven reemplaza en Varela. Una vez, yo me acuerdo de eso, y me acuerdo a Ledesma, la irrupción que fue en los carnavales. Yo tenía un socio que se puso a hacer programaciones, y en el Club Defensores de Belgrano contrató a la orquesta de Varela con Ledesma y Lefica, ¿no? Que fue un boom. Yo creo que después de Alberto Castillo, el boom que hubo fue Ledesma. Porque los demás todos cantaban bien, pero esos dos llenaban estadios. Llenaban estadios. Castillo, la gente, cuando estaba en las películas, cerraba la calle Corrientes. Es un fenómeno que yo lo vi. Después se transformó, hubo cantores televisivos que también fueron cantantes de Varela. Falcón, por sin Vallejo, Jorge Falcón, ¿no? Ahora, contás todo esto con una magia. Enamorado. ¿Lo añorás? ¿Qué? ¿Lo añorás? Añoro a la vida que se da y la que ha sido. Hoy que voy cumpliendo años y años, soy y tengo la obligación moral de ser el recuerdo y la imagen de todos aquellos que ya no están. Por mis ojos y por mi sangre circulan esos personajes que fueron y ya no son. Cuando yo desaparezca, todas esas consonancias desaparecerán conmigo. Mientras estoy, estarán vivos. Todos esos. Me cuesta cerrarlo porque siempre le agradezco con el nombre de la persona y me suena raro. Decirle Mario Dobri. Gracias, papá. Te agradece, Mario. Gracias, papá. Por eso. No te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Bueno, mil gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Un placerazo tenerte acá. La verdad que podríamos hacer otro. Me encantaría porque la verdad que es muy ameno la charla y se agradece muchísimo tu infinitud, desde la física hasta el tango. Bueno, yo les agradezco a ustedes. No me esperaba venir a un programa acá, y menos que Hernán y vos me invitaran. Pero me siento muy agradecido. Ayer te fui a escuchar y te escuché con devoción. No solo vos, toda tu familia son la historia de Buenos Aires, y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Che. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.